Buenas tardes, mis hermanos de la iglesia Hueldeyana, allá en la montaña en Mount Airy, Pastor Luis Cordero. Agradezco esta oportunidad para poder compartir una reflexión de la palabra de Dios hoy, que es el sábado 11 de enero del año 2025. Son aquí las 4:57 de la tarde, mi casa en Winston-Salem. Hay varias pulgadas de nieve en toda el área y esta noche eh, vendrán temperaturas muy gélidas, por lo que no recomiendan el Ministerio de Transporte viajar, ¿verdad? Así que por eso estamos aquí, hermanos, compartiendo a través de la tecnología este mensaje, el cual le he titulado Permanezcan en lo que han aprendido. Y tiene que ver justamente con lo que el apóstol Pablo le recomienda a su joven discípulo Timoteo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así, de esta manera, hermanos: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga, tiempos peligrosos. ¿Por qué? Y responde el apóstol Pablo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecen lo bueno, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas, y a estos evita. Pero en el versículo 14, después de que hace una gran reseña acerca de esos hombres y de la misma forma en que muchos se rebelaron contra Moisés, hay otra recomendación que es la que quiero resaltar, hermanos. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú, ellos pueden vivir así, como quieren, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice: y tú, que eres mi discípulo amado, mi fiel seguidor, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te han hecho sabio, te pueden hacer sabio para que alcances la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir en justicia, para redarguir, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea íntegro, útil a toda buena obra. Así que esa es la escritura donde vamos a trabajar hoy, hermanos. Y me gustaría hacer una breve oración por usted. Tal vez usted esté allí en su casa, no ha podido salir, no ha podido ir a trabajar, eh, pero hay que tener la paz de Dios en medio de esta tormenta terrible. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te pedimos ayuda para poder descifrar esta palabra que tú nos has puesto en el corazón, Señor. También para que en este año rechacemos toda clase de mal en nuestro corazón, toda clase de malicia, y que abracemos la gracia de Dios y el poder del Evangelio sobre nuestras almas. Les decía que el apóstol Pablo usa una serie de, ¿qué podríamos decir, hermanos?, de calificativos para nombrar los hombres de los últimos tiempos, para nombrar esos hombres que son rebeldes, que son malignos, que son desleales, mentirosos. Y tengo en mi mano un libro que escribí, hermanos, que se llama
Ecos de la creación, lecciones espirituales de los mensajeros silenciosos de Dios, que son los animales, usted los puede ver ahí. Y quisiera hablarles de un animal que me llama la atención, que es el opuesto a la oveja o al cordero, y es la cabra. La cabra tiene esos calificativos como estos hombres temperantes, rebeldes, malignos. ¿Qué podremos aprender de este animal? Mire, dice, la cabra en su espíritu salvaje e indómito simboliza ese impulso humano de confiar en su propia fuerza, de buscar dentro de sí una luz y una fortaleza que es una ilusión de autosuficiencia. Parecen bastar estas cualidades para iluminar el camino. Sin embargo, al observar la cabra, podemos admirar su agilidad y audacia. Claro que es audaz, es ágil, tiene una capacidad increíble de escalar pendientes y surcar riscos peligrosos. Pero esta independencia de Dios, oiga, esta independencia del Creador, también oculta una gran trampa. ¿Cuál es esa trampa? La trampa de la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque la cabra en esa independencia absoluta se aventura, hermanos, y confía en sus instintos, convencida de que el camino adelante es seguro. En esa soledad, la cabra, como el ser humano, cuando se aparta de Dios, queda vulnerable a las sombras y a los abismos que no alcanza a ver. Cuando el hombre se cree autosuficiente, se arriesga a enfrentar enemigos invisibles y desafíos que lo superan. Una enfermedad, la muerte de un familiar, un problema económico, una bancarrota inesperada, un divorcio en la puerta de tu casa, cosas que no queremos que nos pasen, pero pasan. Entonces, cuando suceden estas cosas, nos vemos en peligros extremos. Y es Jesús el que dice, acuérdense que sin mí ustedes nada pueden hacer. Lo dice en San Juan 15:5. Y estas palabras nos recuerdan, amados hermanos, que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, que no debemos apartarnos de la protección de Dios ni de su brazo pastoril, porque cuando nos apartamos de Él, quedamos expuestos a esos peligros de los cuales habla el apóstol Pablo aquí. Y le dice a Timoteo, ten cuidado, le grita. En otro texto le dice, Timoteo, tú eres un muchacho bueno, pero aún así, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de la fe. Cuídate de las pasiones juveniles. Cuídate del engaño interno. ¿Por qué? Porque estamos, amados hermanos, viviendo en tiempos peligrosos. ¿Usted ha visto una tormenta en el mar? ¿Usted ha visto una tormenta en el mar? Cuando las olas vienen con total fuerza y esas olas que en otro momento estaban calmadas, ahora se levantan contra un buque de esos enormes transportadores de contenedores y lo vuelcan. Así muchas veces vienen a nosotros las circunstancias de la vida. Y son tales, hermano, que muchas veces vuelcan nuestra barquilla. Es por eso que Jesús le dice a sus discípulos, tengan cuidado porque sin mí nada pueden hacer. Y el pastor Cordero reflexionó conmigo al respecto de este pensamiento y él me decía, Pastor Tony, es que hay que hablarle al pueblo acerca de la necesidad de invitar a Dios a los proyectos, de no ser como la cabra, de no ser independiente, de no alejarme de la congregación, de no creer que no necesito al pastor, ni al hermano, ni la Biblia, porque ese espíritu inmundo, ese misterio de la iniquidad, es el que se está apoderando del mundo, incluyendo de los creyentes. Y yo espero, mi amado hermano, con todo el corazón, que usted no sea uno
de esos creyentes que en algún momento van a abandonar la presencia de Dios por irse tras estas circunstancias. Ahora bien, ¿cuál es el antídoto a la autosuficiencia? ¿Cuál es el antídoto o lo opuesto al egoísmo? ¿Cuál es el antídoto a la traición, al irrespeto? Porque el apóstol Pablo está hablando de todo esto aquí. ¿Cuál es el antídoto a perder el afecto natural, hermano? Cuando se pierde el afecto natural, ya usted no ama a nadie. Es más, llega un punto en que ya usted no se ama ni a sí mismo. Y por eso Pablo está hablándole a Timoteo acerca de tener cuidado, porque los tiempos son malos. Porque los tiempos son malos y porque el corazón del hombre se ha vuelto como el corazón salvaje de esa cabra que no mira, que no escucha, que no puede someterse, que no tiene un espíritu como el cordero, que es manso, sensible, sencillo, amable, generoso. Así que, mi amado hermano, en este año que iniciamos con esta tormenta, que pudiera ser una analogía de lo que quizás algunos de ustedes están viviendo o estamos viviendo, recordemos las palabras del Señor. Recordemos dulcemente lo que el apóstol Pablo le dice a su amado discípulo Timoteo. Todos ellos que no tienen a Dios, los inconversos, pueden hacer lo que quieras, Timoteo, pero tú no, porque tú eres mi hijo amado y tú has aprendido del Evangelio a vivir una vida diferente. Tú no puedes vivir como la cabra salvaje. Tú no puedes ir por la vida sin Dios. Tú no puedes olvidarte de las palabras que tu abuela y tu madre te dijeron cuando eras niño, las palabras del Evangelio. Y saben, mis amados hermanos, yo me identifico tremendamente con eso. Porque yo crecí en un barrio peligroso de San José, Costa Rica, donde vivían los hijos del diablo, una tribu, una pandilla de 12, como los 12 discípulos, y todos eran malignos, todos eran asesinos. Y yo era un niño cuando ellos ya estaban matando. Cuando mi mamá vio eso, un día me vio en peligro, me tomó de la mano, me llevó a la iglesia y me dijo: hijo, yo no quiero que tú seas como uno de ellos. Yo te consagro a la presencia de Dios. Mis amados hermanos, necesitamos la iglesia. Necesitamos del pastor. Necesitamos del pastor de pastores. Necesitamos la comunión de los hermanos. Es una mentira satánica que no necesitamos a Dios en estos tiempos peligrosos. Es una mentira satánica que tenemos que dejar la iglesia por ir al trabajo. Es una mentira satánica que tenemos que abandonar la iglesia porque no nos gusta el pastor, porque no nos gustan las alabanzas, porque no nos gusta que nos llamen la atención. Es una mentira de Satanás para desviarnos del camino. Y es el clamor de Dios, en realidad no es el clamor de Pablo. Es el clamor de Dios gritando: María, pero tú persiste en estas palabras. María, pero tú no te alejes. Carlos, no te vayas. Manuel, no te alejes de mi presencia. Porque si tú te alejas de mi presencia y me sacas de tus planes, lo único que queda frente a ti es el despeñadero del orgullo, es el despeñadero de la autosuficiencia, es el despeñadero de la falta de amor, es el despeñadero de la lealtad, de la traición, del enojo, de la malicia. Mi amado hermano, volvamos al Señor y no permitamos que estas cosas que están hoy por el mundo, estos espíritus diabólicos que inclusive están tocando la iglesia, están arrastrando, como dice la misma Biblia, si es posible, a los creyentes
No permitamos que nos arrastren a nosotros. Yo quisiera terminar haciendo una oración por usted. Y que usted haga una oración por mí, porque yo también tengo las luchas. Porque el pastor Cordero tiene sus luchas. Porque la esposa del pastor tiene sus luchas. Pero estamos dispuestos, a pesar de la batalla, a no soltarnos de la presencia de Dios. Invite al Señor a sus planes. En este año invite al Señor a sus planes. Invite al Señor a su familia. Invite al Señor a su trabajo. Invite al Señor a sus proyectos. No lo deje fuera. El Señor no merece eso. Él está a la puerta llamando. Él te dice, estás cansado, estás trabajado, yo te hago descansar. Y el Señor se acerca cuando más lo necesitamos. Y yo espero que en esta breve reflexión se haya acercado a usted por medio de la palabra del Señor. Déjeme orar, mi amado hermano, por usted. Señor Jesús, gracias por esta reflexión en la cual hemos visto, Dios mío, que hay hombres que se han alejado de la presencia de Dios. Hay hombres que no tienen a Dios en sus planes ni en sus pensamientos. Hay muchos, inclusive hermanos de la iglesia, que se han ido, como el hijo pródigo, que están perdidos. Sin embargo, Señor, tú nos clamas del cielo y nos dices, como dijo Pablo a Timoteo, pero tú persiste, sé perseverante, esfuérzate y sé valiente. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. No te alejes, no dejes de escuchar la palabra porque yo te estoy hablando por medio de muchas vías. Y que, Señor, en el nombre de Jesús, toques a cada uno de aquellos que necesitan la gracia de Dios y la presencia de Dios, para que en la presencia de Dios se encuentren fortaleza y victoria. Y que si hay alguno que necesita hoy, Señor, sanidad espiritual, emocional, mental, que si hay alguno que está pasando por una crisis de salud, de matrimonio, de rebelión de los hijos, hoy puedas tú venir como con un colirio a sanar las fibras más delicadas del corazón. Nos entregamos a ti en este año 2025 y pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad, a perseverar en la fe, a ser fuertes para que la iglesia sea fuerte, a apoyar a los pastores, a apoyar la iglesia, a diezmar fielmente, a evangelizar, a invitar, a testificar, a levantar la voz como lo hacíamos antes, Señor, para que seamos fuertes y en la presencia de Dios no tengamos ningún temor. Señor, acércate a nosotros por medio de la fe y permite que la presencia de Dios nos cubra y nos guíe en esta hora. Y que esta palabra que yo he compartido con mis hermanos, con los cuales no he podido estar o no podré estar en presencia, pero lo hago por medio de la tecnología, llegue hasta sus corazones y ellos puedan sentir el abrazo del Padre, el amor, las cuerdas de amor de Dios, llamándoles. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te llama porque quiere bendecirte y quiere darte planes de bien, pero tú tienes que abrir el corazón. Y si hay alguno, Señor, que necesita reconciliación, también reconcílialo contigo por medio del Espíritu Santo de Dios. Y que en esta tarde noche podamos recibir tu gracia y tu favor para continuar el camino del Evangelio en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en estos 20 minutos de reflexión. Espero que usted pase bien en esta tormenta invernal y que oremos los unos por los otros, podamos ser bendecidos. Dios me los bendiga.